Hola, vamos a ver amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino. Bueno, primero las vamos a definir. La amenaza de parto pretérmino es aquella en la que hay contracciones uterinas con frecuencia de 2 en 10 minutos, 4 en 20 minutos o 8 en 60 minutos. O sea, va subiendo el doble. 2 en 10, 4 en 20, 8. Bueno, acá no sería el doble, sería hasta en una hora. Pero pues eso es la esencia. Después, que tenga dilatación cervical mayor de 2 centímetros, que tenga fibronectina fetal positiva o longitud del cuello de 29 a 20 milímetros y borramiento de más del 80%. O sea, que tenga dinámica uterina y cambios cervicales, con membranas amnióticas íntegras de la 20,1 semanas de gestación a la 36,6 semanas de gestación. Porque si las membranas ya estuvieran rotas, entonces estaremos hablando de ruptura prematura de membranas. Y si estuviéramos hablando antes de las 20, pues sería un aborto y ya después de las 37 ya es embarazo a término. Entonces desde la 20,1 a la 36,6. Y luego tenemos el parto pretérmino, que se refiere a aquel que tiene lugar de la 20,1 a 36,6 semana de gestación, que tiene peso mayor o igual a 500 gramos y que manifiesta signos de vida, porque si no, pues también sería como un óbito. Ahora se divide dependiendo del tiempo en el que se presenta como muy temprano, cuando va de la semana 20 a la 23, temprano cuando es de la 24 a la 33,6 y tardío cuando es de la 34 a la 36,6. Y pues igual aquí, acuérdate de que es 24 y 34. Y así ya las otras las sacas por pura lógica. Temprano 24, tardío 34. Y luego, epidemiología. La mayoría de los que se mueren es porque nacen antes de la semana 34. En México hay 120,000 partos prematuros por año y el 28,8% son mortales. Los factores de riesgo, la mnemotecnia para aprendérselos es Christ, o sea, como Christ me perdona, y Erdona es mudo. La R pues hay dos, la M hay dos y la E hay dos. Entonces es coria, mionitis, hipertensión y diabetes, ruptura prematura de membranas y reproducción asistida. Incontinencia cervical, que quiere decir que el esfínter está flojo, así como cuando hay incontinencia del esfínter esofágico y que tienes reflujo, hacia aquí tienes incontinencia de ese esfínter y por lo tanto, pues el bebé se te va a salir por ahí. Y luego sangrado en el segundo trimestre, toxicomanías, que haya miomas, malformaciones uterinas, edad menor de 15 o mayor de 35 años, enfermedad periodontal y peso bajo de la madre menor de 40 kilogramos. Y ahora vamos a ver las malformaciones uterinas, por qué ese día lo dieron. Las más comunes son las malformaciones müllerianas, pues que tiene que ver con que precisamente hay una afección cuando se forman bueno, cuando se, se da todo eso de los conductos de Müller que se fusionan y todo eso. Hay 7 tipos y estos son los más importantes. Primero el bicorne, que es el más común, que precisamente tiene como dos cavidades, pero no están tan separadas como por ejemplo en este que es septado. Aquí si te das cuenta, literal hay un septo que separa las dos cavidades. Aquí tiene como dos, precisamente dos cuernos y da una forma como de corazón. También están las hipoplasias o aplasias, y aquí en estas se caracterizan por la infertilidad, porque si te das cuenta, no están bien desarrolladas las paredes. El unicornio, que pues prácticamente es que solamente tiene un cuerno y es más pequeño. El didelfo, que también se caracteriza por formar dos cavidades uterinas. La diferencia con el didelfo y el septado es que el septado es nada más como un septo blandito y aquí literalmente la pared sí se formó así, dividiendo la cavidad en dos. Por eso está así como el dibujo rellenito. Y el arcuato, que nada más es que tiene como esta figura como de arcos
ligeramente formada, pero tampoco forma como tiene la forma de un bicornio, sino que es más discreto. Y ya, pues aquí lo más importante, la que tienes que aprender, es la bicornio porque es la más común. Y acuérdate que es la que tiene forma de corazón. Y bicornio porque tiene dos cuernos. Y ya. Luego, la etiología se puede dividir en tres, que es espontáneo o idiopático, y es la mayoría, 50%, que es aquella en la que pues es idiopático, no hay una causa aparente, y tampoco se rompen las membranas. Después está el asociado a la ruptura de membranas, que es el 25% y de hecho es el más mortal de todos, y el iatrogeno. En la fisiopatología, pues no hay una cosa en sí concreta, todos son teorías. Tenemos la primera, que es la de actividad prematura del eje pituitario adrenal. Aquí pues el eje se vuelve loco, el hipotálamo empieza a secretar la hormona activadora de las hormonas corticotrópicas. Y esta lo que va a hacer es que la glándula suprarrenal produzca cortisol. El cortisol estimula al ácido araquiónico para que se convierta en prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas? Pues maduración cervical y la inducción de contracciones. Luego, el 2 es la inflamación y la infección. Pues precisamente las infecciones causan una respuesta inflamatoria en las que se liberan principalmente factor de necrosis tumoral e interleucinas que hacen lo mismo, promueven a la progesterona, a las prostaglandinas. La hemorragia residual, por ejemplo, aquí se puede formar un hematoma en la placenta y pues los hematomas que tienen o que hacen trombina. La trombina tiene la capacidad de aumentar el tono uterino, produciendo las contracciones, y también aumenta la degradación de las membranas, produciendo la ruptura. Y otra también puede ser por desprendimiento prematuro de la placenta, porque al desprenderse pues genera inflamación, genera isquemia y estos, así como la infección, también van a propiciar a que se formen prostaglandinas. Y o una última es la distensión uterina patológica. O sea, el útero está tan lleno que se confunde y piensa que ya tiene que nacer. Por ejemplo, por un polidramio, por una toxicomanía o por baja talla materna. O sea, su útero es tan pequeño que no soporta un bebecito. Entonces, pues esto termina también inflamando y es lo que genera que se hagan prostaglandinas. Y luego, el diagnóstico, bueno, ¿cómo va a llegar la paciente o qué nos va a decir la paciente? Cuando tiene una amenaza que puede progresar a trabajo de parto pretérmino. Va a tener contracciones suaves e irregulares, un dolor difuso en la espalda baja y puede decirnos que tuvo un tapón mucoso, es decir, una secreción vaginal que puede ser clara, rosita o con sangre. ¿Y cuáles son los predictores para parto pretérmino? Pues el primero sería o sea, que nos van a decir que esta mujer tiene riesgo de tener un parto pretérmino, pues el primero es la historia clínica. La historia clínica, por ejemplo, este, todos los factores de riesgo los tenemos que interrogar y también, gracias, y también tenemos que ver si, perdón, si en sus controles prenatales que haya tenido, le hicieron algún ultrasonido en el que se reportara incompetencia cervical. Y ahorita te voy a hablar más o menos de eso. Y también, en segundo lugar, tenemos que ver los cambios cervicales, si ya tuvo dilatación, borramiento, qué tal está la altura uterina. Hay que ver el estado de las membranas, si están íntegras o rotas. Y la fibronectina, que se considera, y ahorita te voy a decir que es la fibronectina, pero se considera positiva cuando es mayor de 50 miligramos sobre decilitro. Y luego tenemos, ahora sí te voy a explicar lo del ultrasonido. El ultrasonido se hace en el segundo trimestre. Y aquí nos dicen si tiene riesgo de incompetencia cervical, que es lo que te digo de que el esfínter no sirve, está muy flojito.
El gol estándar para verlo es el ultrasonido transvaginal, que se hace con la vejiga vacía, porque también está el abdominal, que se hace con la vejiga llena para que el líquido pueda transmitir el ultrasonido. Pero el gol de estándar de elección es el transvaginal. Y aquí vamos a dividir o clasificar la longitud cervical como normal cuando es mayor de 3 centímetros, limítrofe cuando es de 2 a 3 y acortado cuando es menor de 2. Y esto lo pusieron ellos en sus diapositivas, pero creo que ya lo saca de las diapos, entonces aquí te lo puse, pero se me hace muy X, que es que si de la 14 a la 24 semanas de gestación tienen menos de 15 milímetros, hay 48% de que tenga parto prematuro antes de la semana 32. Y si en la 22 a la 24 tiene menos de 25 milímetros, tiene el doble de riesgo de tenerlo antes de las 35 semanas. Pero pues no, creo que esto lo pregunte, pero es que creo que es que la saca de las preguntas de sus diapos, sí, pusieron mucha tontería como siempre. Pero bueno, luego, tenemos que el tamizaje de longitud cervical se le hace a, digamos que antes de, bueno, no es que mira, lo ideal es que sea de la 22 a la 24 semanas de gestación en las embarazadas, pero en aquellas pacientes que ya tienen antecedentes de parto prematuro o que tienen más de 3 pérdidas de un producto, se les debe de hacer antes, desde la semana 20, para así, si es necesario, empezar con una profilaxis. Y luego, otros aspectos que podemos ver en el ultrasonido es la amplitud del orificio cervical interno. Aquí podemos ver algo que se llama signo de Funel, que se refiere a la dilatación prematura del orificio cervical interno. Y es cuando toma una forma de U o de V, como esto que vemos aquí. Este es el orificio cervical interno, y si te das cuenta, se forma de V. Y luego tenemos el signo de Slotch, que es el sedimento del líquido amniótico. Y este es patognomónico de la disfunción cervical, de la disfunción cervical, de la incompetencia cervical, porque nos está diciendo que hay protrusión de las membranas a través del cérvix. Y como las membranas están ahí atoradas, por eso es que el líquido amniótico se empieza a sedimentar ahí adentro y hace este aspecto de barro. Así como, bueno, eso ya lo explicaron, así como el barro biliar que se hace cuando hay éstasis, algo así. Y aquí la éstasis es porque las membranas están atoradas en el cuello cervical. Y luego aquí tenemos la fibronectina, que es una glucoproteína de la matriz extracelular que está entre el corión y la adhesiva. O sea, ve, la adhesiva, pues acuérdate que es el útero. Y el corión, pues son las membranas del feto. Entonces esta cosa está entre ambos, es como un pegamento que une los dos. Entonces, si cuando nosotros medimos la fibronectina, si está muy alta, nos está hablando de que hay disrupción coriodecidual, o sea que las membranas, que el bebé ya se está despegando de la mamá y que pues por lo tanto esperamos un parto pronto, ¿no? Entonces aquí de riesgo sería que tengamos presencia de fibronectina, que dijimos que es más de 50 miligramos sobre decilitro, de la semana 22 a la 34. Y los mejores predictores del peso pluma o de parto pretérmino en las 24 horas, bueno, que van a ser en 24 horas a los 7 días siguientes, son que tenga dilatación mayor o igual a 3 centímetros, borramiento más del 80, sangrado vaginal o ruptura prematura de membranas. Esos cuatro. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es el manejo que le vamos a dar? Pues depende. Por ejemplo, si no tiene ni dinámica ni cambios cervicales, pero a lo mejor nos puede decir que tuvo alguna secreción o algo así, pero no está presentando contracciones y tampoco tiene borramiento, dilatación, nada de eso, se le da el alta y se manda a que repose en su casa. Luego, si sí tiene dinámica, es decir, tiene contracciones, pero no tiene ningún cambio cervical, el manejo es observación y reevaluación y hay que solicitarle la cuantificación de fibronectina. Y si sí tiene dinámica, hay contracciones y también hay cambios cervicales, hay que ingresarla inmediatamente a una unidad hospitalaria, descartar que tenga coriomnionitis y tocólisis, que ahorita lo vamos a ver, frenar la dinámica uterina. Y esta
se debe de hacer de la semana 24 a la 34 de gestación. Si es después, como que estaría más indicado ya inducir el parto. O sea, como que está prematuro, pero ya es algo que está más viable. Está indicado antes de la 24 a la 34. Y la maduración pulmonar, que ya lo vimos en el video de ruptura prematura de membranas. Aquí ya no te voy a explicar las dosis ni los medicamentos, pero te voy a recordar que se hace de las 26 a las 34 semanas de gestación. Y ya, entonces ahora le vamos a hablar de la tocólisis, que como te dije es frenar la dinámica uterina, frenar el trabajo de parto. Está indicado en embarazo a poco. A ver, espérate, deja ver qué quería decir ahí. Quería decir embarazo único o múltiple con cervix corto. Es que le quería poner con otro color y se me olvidó. Pero es un embarazo que tenga el cervix corto. Hasta aquí se lo voy a poner. Ahí si quieres adelantar. Y también hay que tomar en cuenta la probabilidad de éxito de la tocólisis o de la autoinhibición más bien, según el índice de Gruber-Baumgarten o de Gruber, más fácil, que es este que te puse aquí, pero pues dijo que este no nos lo tenemos que aprender, que siempre lo tenemos que tener como que en el celular y así, porque si te das cuenta, pues sí, como que son varias cositas. Entonces, solo saber a partir de qué vamos a decidir si le hacemos tocólisis, de el índice de Gruber. Y bueno, algunas contraindicaciones para este, la tocólisis es la preeclampsia, el desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, corioamionitis, deterioro del bienestar fetal o malformaciones incompatibles con la vida. O sea, prácticamente situaciones en las que ya no nos conviene dejar al bebé allá adentro, que es mejor sacarlo, ¿no? Como, pues ya el bebé ya está ahí sufriendo o prácticamente ya se va a morir o ya está muerto, todo eso. Y luego, ¿con qué medicamentos lo vamos a hacer? Pues primero tenemos los bloqueadores de calcio, que el que se utiliza es el nifedipino. Este es el medicamento de primera línea y se da vía oral. La dosis es de 10 a 30 miligramos de nifedipino de liberación inmediata cada 15 a 20 minutos. ¿Y qué quise decir aquí? Una, una, es una. La primera hora, dice la primera hora y luego 10 a 20 miligramos cada 4 a 8 horas. Y está contraindicada en insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Y los efectos adversos que estos los dijo la doctora son vómitos, náuseas, cefalea y taquicardia. Y luego tenemos los bloqueadores del receptor de oxitocina, que el medicamento que se utiliza es el atosiban, que es un inhibidor competitivo prácticamente de los receptores de oxitocina. Y este es el medicamento de elección. Ahora fíjate, yo aquí te puse, este es de primera línea y este es el de elección. Se supone que la guía de práctica clínica dice que este es el de elección, pero es muy caro y entonces por eso es que usamos el nifedipino como primera línea, porque es barato y es más fácil de conseguir. Este, acuérdate que el nifedipino es vía oral y este es vía intravenosa. Aquí está medio difícil el esquema, que es una ámpula. Primero una ámpula de 6,75 miligramos sobre 0,9 mililitros en bol. Y luego vamos a poner dos ámpulas, esta es la cantidad, más 90 mililitros de solución fisiológica a velocidad de 24 mililitros por hora durante 3 horas. Y luego se repiten otras dos ámpulas, pero ahora a 8 mililitros por hora durante 45 horas. Si te tuvieras que aprender uno, te recomiendo que te aprendas el de nifedipino, porque es el más fácil y es el que realmente vamos a utilizar. Y otro que se puede utilizar
pero pues ya es como de segunda línea, pues serían los betamiméticos, como la terbutalina, que lo que hace es retrasar las contracciones y además ayuda a mejorar la frecuencia cardíaca porque es un agonista beta, la frecuencia respiratoria, digo, la frecuencia cardíaca y la ansiedad. Y otro muy importante es el sulfato de magnesio, que tiene la función de neuroprotección. Y esto, sí, apréndetelo. También este se administra intravenoso, ya es una dosis inicial de 4 a 6 gramos en infusión para 30 minutos y luego una de mantenimiento que es de 1 a 2 gramos por hora durante 12 horas. O también leí en en la guía de práctica clínica que puede ser hasta terminar la terapia con corticoides, o sea, la de maduración pulmonar. Y ya, esto apréndetelo bien, bien todo. Y luego el quirúrgico sería el cerclaje cervical, que pues literalmente es eso, es cerrar el cervix para que no se vaya a salir el bebé y se quede ahí el mayor tiempo posible. Pero pues este se hace a consideración del propio médico dependiendo de cómo, de sus condiciones previas y de cómo esté respondiendo al tratamiento contocolítico. La prevención consiste en progesterona micronizada vaginal, que se da idealmente antes de la semana 24. Es por eso hacer el ultrasonido, es por eso importante hacer el ultrasonido de tamizaje de longitud cervical, más en pacientes que tienen riesgo. Y esta pues también está indicada en pacientes con embarazo único o múltiple que tengan cervix corto o antecedentes de embarazo y pretérmino antes. Bueno, más bien parto pretérmino previos a este embarazo. Y luego para las complicaciones tenemos una mnemotecnia, que es literalmente prematuro. P de parálisis cerebral, R de retinopatía del prematuro. Esta retinopatía les pasa porque cuando les ponen el oxígeno a los bebés prematuros, el oxígeno lo que hace es despegar la retina del resto del ojo y entonces se quedan ciegos. Otro, pues, es la enterocolitis necrotizante, la muerte, alteraciones metabólicas, principalmente la hipoglucemia, los trastornos pulmonares del recién nacido, como el síndrome de dificultad respiratoria, el conducto bueno, U es de un conducto arterioso permeable, R es de riesgo de sepsis y O de otros como hipotermia, osteopenia e hiperbilirrubinemia. Y eso es todo. Gracias. Adiós.